En muchas organizaciones se habla de innovación, creatividad y pensar fuera de la caja. Pero cuando alguien realmente piensa distinto, muchas veces incomoda, como le pasó a Nokia, y ya conocemos el desenlace de esa historia. Porque las ideas nuevas cuestionan lo establecido, entonces aparece una paradoja interesante en las organizaciones. Se pide creatividad, pero se premia la conformidad. Hoy queremos conversar justamente sobre este tema. ¿Cómo desarrollar creatividad dentro de los equipos sin que las ideas nuevas mueran antes de nacer? Muy bienvenidas y bienvenidas al podcast Liderazgo sin Portazos, donde ayudamos a personas normales a convertirse en líderes sobresalientes. Para hablar sobre liderazgo, creatividad y pensar fuera de la caja, hoy tengo una invitada muy especial, Natalia Paz Cádiz Ramírez. Es educadora, conferencista internacional y especialista en creatividad aplicada. Fundadora de Universo Creativo y creadora del método MEC, M-E-C, una propuesta que integra arte, neurociencia y tecnología para potenciar el liderazgo, la innovación educativa y la expansión de la conciencia en docentes y organizaciones. Las 124 personas que están ahí atrás, por favor, aplauso para Nati. Nati, voy directo. ¿Qué es el método MEC? Mira, es muy loco cómo surgió, porque desde mi investigación en creatividad, de manera personal, uní tres aspectos que venía trabajando y en los que he estudiado. Bueno, la educación, que es clave, la gestión cultural, porque una cultura creativa se forma a partir de la identidad y eso se estudia en comunidades. Ese es un factor que me apasiona mucho. Y, por supuesto, el arte y el desarrollo personal. ¿Qué incorporé en la estimulación creativa? Y que eso es el método de estimulación creativa. Une estas tres aristas de la mano del coaching. Porque para ser creativo no es solamente aplicar estrategias, hacer paso 1, paso 2 o paso 3. Okay. Se requiere un cambio de mentalidad. Se requiere adaptar nuestra forma de pensar y abrirnos a un montón de posibilidades. Y eso se logra a través del desarrollo personal y el coaching. Entonces reúne el arte y la creatividad de la mano de la educación, ¿cierto? Porque este es un camino que explora estas aristas, pero de la mano de un profundo autoconocimiento y del coaching, que nos permite ir derribando ciertas creencias, ¿cierto? Ir explorando no solo estrategias, sino que formas de ser. ¿Y MS es una sigla, un acrónimo? Método de estimulación creativa. Método Es súper de estimulación simple, creativa. pero la diferencia es que reúne todo esto que se ha ido formando en un camino. La verdad es que ni siquiera lo pensé cuando empecé a crearlo, porque como llegué a la creatividad fue de una manera muy espontánea. A ver. Yo soy de la idea de que a veces uno elige sus sueños, lo que quiere ser y hacer, y hay otras veces que la vida los elige por ti. O el sueño te elige a ti. Exacto, yo soy de esa línea. Porque nunca me imaginé que iba a ser lo que hago hoy. Yo estudié licenciatura en arte. Mi norte era ser artista y me siento muy contenta con eso. Partí, de hecho, dedicada a la pintura, con algunas exposiciones, internacional, nacional. Pero la verdad es que en Chile no es tan simple. Esto me lo venían advirtiendo muchos años antes cuando decidí estudiar arte. Como te imaginarás, pero mi familia, que ama mucho el arte y que estamos muy vinculados, no puso reparo. Yeah. Entonces yo me formé como artista y en el camino empecé a hacer clases como profesora de arte en colegio. Empecé a complementarlo de esta manera, habilitada por el Ministerio de Educación para hacer clases. Y ahí descubrí una nueva pasión, pero que es muy ambigua la sensación de educar en colegios. Porque por una parte descubrí habilidades que no tenía. Okay. De hecho, yo era una persona muy tímida. Muy pocas personas creen esto, pero realmente era muy tímida y uno de mis mayores miedos era hablar en público. Y para mí la docencia me impulsó a desarrollar esa habilidad, que hoy me encanta hablar en público, pero viví toda esta transición. Entonces, mientras seguía con el sueño artístico, empecé a trabajar como profesora de arte, pero me empecé a dar cuenta de que
no es tan simple como nos pintan la realidad, ¿cierto? Y en un momento de frustración, sobre todo en pandemia, yo dije, esto no fue lo que yo elegí. Yo quiero retornar a mi sueño de las artes. Entonces ahí decidí estudiar gestión cultural. Estudié un magíster en gestión cultural, se vino la pandemia y me ocurrió algo súper inesperado, porque después de esto yo dije, ya, ahora sé producirme como artista, entonces con gestión de proyectos puedo impulsar mi carrera. Pero ahí me vino un profundo bloqueo creativo. Chuta. Dije, ya, es como que la mala suerte. Dije, ahora sé cómo hacerlo, pero ahora ya no tengo ideas y no sé. ¿Cómo se experimenta un bloqueo creativo? ¿Para quien no lo entiende eso? Para mí, que siempre había tenido ideas espontáneas para pintar mis cuadros, un desierto. Es como, No tenía ideas, me sentía frustrada por no tener ideas, intentaba forzarlas, no resultaban, y así pasó un año. En esto que para mí era lo que había elegido, finalmente cuando dije, ya voy a elegir dedicarme al arte, de lleno, a pintar, a producir, ya no tengo mi materia prima, que eran mis ideas, que era lo que ya venía haciendo de manera súper natural. Entonces ahí surgió la pregunta, ¿qué pasó? Y lo primero que hice, muy simple, buscar en Google cómo superar un bloqueo creativo. Y me salieron un montón de artículos que decía, no sé, jugar, descansar, salir a caminar, pero no me era suficiente. Porque yo dije, ya voy a aplicar esto y quizás va a ser un parche. Yo quiero solucionar el problema para siempre. Y ahí fue cuando te pusiste expectativa alta. Solucionarlo para siempre. Y por eso te digo, fue como una curiosidad, ni siquiera lo pensé. Y ahí empecé a entrar en neurociencia, a entender qué pasa en el cerebro, a entender también que la ciencia nos queda corta con la creatividad. ¿Hubo algún artículo en particular que te apretó el botón neurociencia dentro de esa búsqueda que hiciste? Más que un artículo, bueno, hubieron muchos, pero una de mis hermanas es magíster en neurociencia, Okay. Entonces estas conversaciones las solíamos tener y me despertó una pregunta existencial para solucionar, insisto, mi problema y que no me vuelva a pasar, porque después de un año, sin tener idea, no puedo arriesgarme a que me vuelva a ocurrir. Entonces, eso fue lo que me hizo buscar esa respuesta. Y ahí empecé a entrar en artículos, en estudiar distintas tesis, y cuando logré reunir la información que esto es infinito, pero que yo consideraba que era indispensable, que toda persona tuviese que saber, y dije, uff, o sea, si yo hubiese sabido esto, esto y esto hace 1, 2 años o 3 años, mis clases hubiesen sido muy distintas, muy distintas. Hubiese evitado el burnout, hubiese evitado tener que salir corriendo, hubiese podido apoyar mejor a mis estudiantes, pero también a mis colegas. Ese fue el clic que finalmente me llevó a reunir todo esto. Bueno, en paralelo también me formé como coach. Reuní todo esto y yo dije, ya, esto que tengo aquí en mis manos, que en realidad no es nada del otro mundo, es cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro, cómo somos los seres humanos, tiene que salir a la luz. Y por eso te digo, sin pensarlo, sin elegirlo conscientemente, yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Empecé a hacer contenido, empecé a subir videos y todo empezó a tomar un rumbo. ¿Y qué te llevó a crear contenido? Porque ahí ya es otra puerta, es otro mundo. Las ganas de compartir. Ya. Inicialmente. Había un afán por compartir algo. Sí, es que yo te juro que sentí eso de, no puedo yo solo saber esto. Y sé que hay información disponible, pero por ejemplo, no todo el mundo sabe cómo funcionan las neuronas de espejo, saben lo importante que es descansar y lo destructivo que es el estrés en todo ámbito y más aún en la creatividad porque es el enemigo número 1. Uy, el enemigo número 1 en la creatividad es el estrés. Sí. O sea, podríamos pensar que cuando uno está en un problema grave, hoy necesito que se me ocurra una idea de negocio para salir de este problema económico, es muy probable que la creatividad tome distancia de nosotros. Es que va a bloquear el pensamiento. Okay. Porque la creatividad, y es muy loco, esta es una de las claves. Las ideas fluyen cuando aumentamos la actividad de ondas alfa en el cerebro. Uh-huh. ¿Ya? Porque tiene 4 fases. La primera, cuando detectamos un problema, recopilamos la información. Perfecto. La segunda fase es la de incubación. Ahí es donde se establecen los enlaces neuronales con la información recopilada, más la previa, y surge la nueva idea. Después de eso, pasa del inconsciente al consciente, y por eso las ideas se sienten como un chispazo. Se venían incubando hace rato,
pero pasan en fracción de segundo al consciente. Por eso antes los antiguos pensaban que era el soplo de los dioses. En realidad ahora sabemos que es un proceso inconsciente del cerebro y después eso se aplica, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Para aumentar la actividad de ondas alfa en el cerebro necesitamos relajarnos. Ahí es cuando nuestro cerebro sigue trabajando de manera inconsciente sin que tengamos que hacer nada. Y por eso es muy común, por ejemplo, si estamos conversando con alguien y no sé, me quiero acordar del nombre de mi vecina, empieza con M, María, no, no sé, Mari Carmen. Mari Carmen, Mariela, no, ya. Y mientras más insistes, menos te acuerdas y después vas a hacer cualquier cosa, no sé, estás lavando la loza, Marta. Y surge de la nada. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo se generó el problema, el subconsciente trabajó en esa solución y nosotros creemos que ya la desechamos, pero el cerebro sí se queda con eso. Por eso es un momento o un periodo indeterminado esta incubación. O sea, lo que tú describes, conectando con algo, una experiencia que he escuchado muy común, que se me ocurre la mejor idea en la ducha o cuando estaba de vacaciones, no es que en ese momento estuve yo, a partir de ahí estuve en el problema, sino que eso venía trabajando de antes conmigo y ahí simplemente emergió la idea como en la fase de incubación. Exacto. Y de hecho, el ejemplo que diste es muy común, las ideas en la ducha. ¿Por qué? A mí no me dan, sí, porque yo me ducho con agua fría, porque entonces mi cerebro está claro, en otra, amenaza. en otra, sí. Bueno, a mí me suele ocurrir y por eso es fundamental para estimular la creatividad tomarse pausas. Y de aquí vienen también las pausas activas y un montón de ideas que se aplican también en entornos laborales. Pero en la ducha, ¿qué pasa? Uno, estás relajado. Estás estimulando tus sentidos directamente, porque ese es otro factor. Si cuando detectamos el problema estamos recopilando información, hay que estimular más los sentidos. Todo, tacto, oído, olfato, gusto, para darle más insumos a nuestro estanque creativo, por ponerle un nombre, para que cuando surja una dificultad recurra a esos recursos para establecer nuevas conexiones. Y no solo estimular los sentidos, experiencias nuevas, todo lo que nos exponga a cosas distintas. Y no solamente hay que ir a escalar una montaña, o sea, podemos hoy exponernos a situaciones y experiencias distintas de forma digital, porque también son nuevos insumos. Todo lo que vemos, oímos, escuchamos, lo que vemos en pantallas, todo eso forma parte de nuestra información inconsciente que no se pierde, queda ahí. Es como hoy día cuando se empieza a insumar de información al ChatGPT y después te da respuesta considerando ya esa información que tú le metiste. Sí. De la misma manera nosotros vamos recuperando información y a partir de ahí se construye lo nuevo también. De hecho, sin ir más lejos, el ChatGPT, funcionan con redes neuronales artificiales que Claro. buscan simular el cerebro humano, entonces... Claro. Me llamó algo la atención. La creatividad, dijiste, funciona cuando el cerebro está en ondas alfa. ¿Podría explicar un poquito para que la gente pueda reconocer estar en ondas alfa, en ondas gamma, en ondas beta, en ondas zeta? Como Sí. para que la gente pueda identificar Exacto. un poco esa experiencia. Sí, por supuesto. El cerebro funciona con actividad de distintas frecuencias. ¿Ok? Y dentro de este espectro están las ondas, las beta, que son la actividad más como acelerada a nivel cerebral, que suele ser cuando estamos en vigilia, por ejemplo, porque estamos alerta. A mí me pasa eso, por ejemplo, cuando voy a la feria. Yo voy a la feria en La Calera, yo me crié en esa feria, mi padre es comerciante y cuando yo era niño trabajaba en esa feria, pero una feria muy concurrida. Entonces imagínate que yo estoy pendiente de lo que tengo que comprar. ¿Dónde está el caballero de las acelgas? Pero además voy con Rafa, que cada 2 puestos se le ocurre que quiere comer algo, quiere pedir algo, y las más chicas que no se me pierdan. O que con el calor y estoy como así, como alerta, como en modo papá, en modo comprador, en modo esposo. Probablemente ahí estoy en ondas Beta. Estoy Absolutamente. alerta. Ok. Sí, y tu cerebro se mantiene muy activo en todos estos estímulos. Y que no se te pase esto y atención en esto, esas son las ondas beta. Perfecto. Y que son las que mantenemos activas la mayor parte de nuestra vida. Y hay en mayor frecuencia, ¿o no? Sí,
Si miramos estos gráficos, estos dibujitos, Sí. con más frecuencia. Ok. Ahora, hay una actividad cerebral que es la de mayor frecuencia, que son las gamma, que esa es alta concentración. Así cuando estamos full concentrados en algo, ahí estamos en ondas gamma. ¿Por qué lo menciono? Porque también impactan la creatividad. Pero modo vigilia, beta. ¿Ondas gamma, algún ejemplo? ¿Para quién se le Cuando- generó la pregunta? Cuando estamos, por ejemplo, podría ser como en un estado de flow, en flujo así, full concentración, donde no nos percatamos de lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahí nuestro cerebro está enfocadísimo en una sola actividad. A mí me pasa Sí. eso a veces cuando juego tenis. Yo juego tenis hace 2 años y medio. Y a veces cuando estoy para recibir el saque del otro, estoy así como, casi como ese video donde había un perrito que estaba así y atrapó algo así como, estoy como muy ahí porque si presto atención a la hoja que se movió acá del árbol, probablemente me hacen un ace y no me di ni cuenta. Claro, Ahí ahí estoy como así, como, alta concentración. claro. Sí. Después de las ondas beta, que son las del estado de vigilia, Claro. vienen La las feria. ondas alfa. Y aquí ya la onda, si la estuviésemos viendo, empieza a ampliar la longitud. Perfecto. ¿Cómo inducimos las ondas alfa? Con relajación, con meditación, con música suave, Con respirar hondo. con respirar hondo, exactamente. Ahí es cuando propiciamos las ideas creativas. Después de las ondas alfa vienen las delta. Y las delta ya inducen sueño profundo. Entonces ese es como el espectro. ¿Qué ocurre cuando tenemos una idea? Estamos con la relajación de las ondas alfa. Podemos estar en una hamaca, ¿cierto? Y es más, cuando estamos a punto de quedarnos dormidos. Hay veces, no me pasa siempre, cuando estoy muy cansada no lo noto, pero ya, uno nos disponemos a relajarnos y empieza la mente a full a conectar lo que ocurrió en el día o a repasar justamente esas ideas que quedaron en el tintero. Entonces empieza ahí, como nos relajamos, la mente empieza a acelerarse. Cuando relajamos el cuerpo, más actividad mental Ujú. y viceversa, ¿cierto? Cuando relajamos la mente, el cuerpo se activa. Entonces, cuando tenemos ideas, nos relajamos y justo cuando se genera el nuevo enlace neuronal, porque es un nuevo enlace, esa es la nueva idea, justo 300 milisegundos antes hay un pic de actividad gamma. O sea, estamos relajados, exceso de concentración en milisegundos y surge la nueva idea. Y ahí pasa después del inconsciente al consciente. Entonces, todo esto lo hacemos constantemente. Pero para tener mejores ideas y constantemente fluir con esa creatividad, necesitamos más descanso. Necesitamos hacer pausas en medio del trabajo. Necesitamos descansar óptimamente, porque de hecho, crear una idea usa energía corporal que se estima que equivale a encender una ampolleta de 220 watts. Wow. O sea, necesitamos descansar. Si no estamos descansados, igual que el celular, activa el modo ahorro, inhibe un montón de funciones cognitivas y eso es súper real. Dejamos de pensar a veces o, en vez de crear una nueva idea que nos implica energía, vamos a recurrir al reciclaje de ideas de algo que hayamos usado, siendo que podemos crear una mejor. Entonces, son varios factores. Qué interesante porque esto explicaría un poco. Yo, por ejemplo, acá hay 2 libros que estos 2 libros los escribí yo. Cuando era niño nunca hubiese pensado que iba a escribir libros. Así, para mí, de verdad, todavía me sorprende. Lo escribí yo. Y cuando me piden que alguien se lo firme, oh, de verdad es una cuestión que todavía para mi cabeza es una bomba. Pero hay 2 libros más que están ahí en carpeta. Un segundo libro que habla sobre liderazgo y otro sobre autocuidado para líderes, que honra la pausa, de hecho. Estos libros me demoré alrededor de 3 a 4 meses en escribirlo, incluyendo la publicación. Fue como un vómito creativo, por decirlo así. Pero este tercero y cuarto están como, podríamos decir, como atorados, como estacionados. Y claro, si me pongo en modo víctima, podría decir, sí, lo que pasa es que nacieron mis 2 pequeñas hijas, la mayor que tiene 7, las más chicas son mellizas, tienen 2 añitos. Y efectivamente me he visto más ocupado, por un lado con menos tiempo disponible, que uno podría explicárselo desde ahí, pero a veces también con menos pausa.
no es casual que mis hijas tienen 2 y llevo poquito más de 2 años, desde que ellas están en el vientre de la mamá, jugando tenis. Como que busqué de alguna forma esa vía para desconectarme al menos, para hacer una pausa. ¿Explica un poco eso? Absolutamente. Más preocupaciones. Tienes más preocupaciones y tu mente se ocupa en resolver otras cosas. Está más en beta y menos en alfa. Sí, pero de todas maneras estás utilizando tu creatividad todo el tiempo, porque si hay más preocupaciones, la mente está enfocada en resolverlas. Uy, sí, pues Hay prioridades distintas, entonces, claro, y menos espacio para divagar. La creatividad viene mucho de ahí, para divagar, para contemplar, observar, silencio. Esas son ciertas claves que nos llevan a ser más creativos. Al final... Sí, hoy tú dijiste algo hermoso y mi señora estoy seguro que cuando ve esto está entendiendo. Silencio. Que hoy no hay mucho en casa. De hecho, se hizo un estudio que comprobó que el silencio tiene directa relación con la creatividad en el sentido del uso del lenguaje. Se hizo un estudio con niños autistas no verbales que tenían una capacidad de dibujo impresionante, pero nivel impresionante. Dibujaban no solo mucho, sino que además muy bien, extraordinariamente bien. De hecho, hay un caso emblemático de un estadounidense, no recuerdo su nombre, pero es un niño, no sé, de 10 años, que hace animación profesional. Wow. Hasta que empezaron a hablar. Cuando empezaron a hablar, los terapeutas dan cuenta que disminuyeron la cantidad y la calidad de los dibujos de los niños. ¿Por qué? Y esto es muy curioso, y cuando yo lo entendí también me explicó que me había ocurrido a mí. Porque cuando dejamos de hablar, observamos más. Cuando dejamos de hablar, estamos todo el tiempo sintiendo, porque es una habilidad innata, o sea, no podemos, es automática, estamos sintiendo constantemente. Pero cuando dejamos de verbalizarla o de expresarlas verbalmente, surge la necesidad de expresar, porque es una necesidad biológica. Entonces, como que se acumulara más material, como que se acumulara más información que expresar. Y por eso también se sugiere hablar menos y observar más en determinados casos. Bueno, ojalá siempre. Yo también soy de esa idea. Increíble. Y eso también me explicó por qué antes, que yo era muy tímida, no hablaba nada, dibujaba. De hecho, por eso llegué al mundo de las artes, porque mi mamá observaba esta habilidad en mí, me llevó a un taller de pintura a los 9 años, y allí empecé a aprender. Pero cuando empecé a hacer clases y empecé a hablar más, y ya me quité el miedo de hablar en público, empecé a crear contenido y hablar, a expresar, surgió el bloqueo creativo. Lo entendí después de por qué estuve todo este año sin crear. Hoy entiendo otra cosa. Dado mi trabajo, me toca interactuar todos los días con gente agradable y hermosa como Raúl y Nico, y también con gente no tan agradable a veces, pero soy siempre interactuando. Y a veces estando en casa, y amo a mi esposa también por esto, porque ella es de una pila social más reducida. No es tan sociable como yo, pero a veces como no hacer nada el fin de semana, no salir. Y es como que le digo, no, mi pila social ya la agoté, como que no tengo ganas como que es, y disfruto ese espacio. Porque si lo siguiera llenando de conversaciones, probablemente a lo mejor no podría existir ni este podcast, porque es un proceso creativo, es un producto de ese proceso creativo. Sí, absolutamente. Y a eso también me refiero cuando hablo de las pausas. El no hacer nada es indispensable porque hay que crear esa especie de vacío. Que es como un vacío fértil. Sí, es un tiempo fértil porque estamos tan saturados de publicidad, de redes sociales, de trabajo, de preocupaciones, de cosas que resolver, de comercio, de un montón de cosas que no sabemos parar. Y de hecho eso es uno de los grandes problemas hoy en día. Y por eso, mira, si tuviésemos que poner aquí en la mesa todo lo que es creatividad, yo lo resumiría en volver a lo natural. Al final es eso. Todos somos creativos. Es más, se hizo un estudio de la NASA, si no me equivoco, en el año 68, que buscaba medir la genialidad a través del pensamiento divergente en 1.600 niños de 5 años, para empezar a reclutar y a observar patrones de genialidad de la NASA. Descubrieron que el 98% de esos 1.600 niños eran genios creativos. O sea, todos, prácticamente.
perpetuaron, por supuesto, la investigación y se dieron cuenta que a los 10 años quedaba solo el 30%. A los 15 años quedaba solo el 12%, si no me equivoco. Y en los adultos, ¿cuánto crees que es? El porcentaje de creatividad que nos queda. ¿Menos del 5? El 2%. 2%. Entonces, ¿por qué? Porque vivimos en estrés, porque vivimos en preocupación. Si volviésemos al ritmo natural del ser humano, y porque es una habilidad innata, pero nosotros finalmente con nuestros condicionamientos la vamos extinguiendo, no desaparece, si sigue ahí, solo que está dormida. Y por eso hay que empezar a despertarla, porque sí se puede, y por eso hay que estimularla y conversar. Pero si quitáramos todo ese ruido, es volver a lo natural, o sea, descansar más, divagar, silencio, observar, contemplar, improvisar, hacernos preguntas. Esa es una de las grandes claves, porque en las preguntas estamos creando problemas. Si decíamos que la creatividad comienza con detectar un problema, ¿qué tal si nosotros nos inducimos problemas haciendo preguntas a través de la curiosidad? Que eso es lo que hay que despertar en las aulas. Porque eso activa todo el proceso creativo, porque después es solamente despertar, ¿cierto?, la curiosidad, el problema con una pregunta, sabemos que el inconsciente sigue trabajando solo. Hay un video que a mí me gustó, he visto varios de los videos tuyos y recuerdo uno que me gustó que partía con: si yo fuese directora de una escuela, haría lo siguiente. Y me parece que mencionaste algo relacionado con esos periodos de pausa en los niños. ¿Podrías profundizar un poquito en eso? Sí, es indispensable hacer pausas en medio de la clase, como en un trabajo también, porque es el ritmo del ser humano y es el ritmo que requiere el cerebro para aprender. Justo estaba escribiendo de esto, porque también estoy en proceso de libro, y se requiere, y sugieren los expertos, que cada 25 minutos hagamos una pausa. Puede ser una pausa activa, un recreo mental. Es como que coincide con los 25 minutos la técnica Pomodoro. Altos periodos de concentración y producción, alternado con 5 minutos de descanso, pausa. Es que no es casualidad, porque es el ritmo biológico del funcionamiento cerebral. Y por eso es que dentro de ese video yo sugería varias cosas. Una de las pausas, que son justamente por eso. Y una pausa no te implica ni tecnología ni recursos extra, que esto es una de las grandes creencias con lo que choco muchas veces con educadores. Dice, uy, pero es que voy a tener que estar creando material didáctico constantemente. Es que no, es solamente un minuto de pausa de pensamiento. Y para eso, por ejemplo, las pausas activas se enfocan en activar el cuerpo. Podemos hacer estiramientos, podemos hacer respiración consciente, podemos hacer un juego de mímica, podemos bailar. Y los recreos mentales es como cambiar el foco del pensamiento con alguna idea divergente, con contar algún chiste, con hacer algún acertijo. Si tenemos la posibilidad de publicar, o sea, de proyectar una pantalla, podemos proyectar una sopa de letras, podemos proyectar un... Son recreos mentales. Sí, y no se requiere nada extra. Es más, no ando trayendo ahora, pero suelo andar con una cajita metálica de unos dulces que me sobraron, donde he escrito chistes, preguntas de debate, preguntas ilógicas, para que en cualquier momento uno pueda sacar una y responder y refrescar el clima de aula. Eso es lo que se puede hacer sin ningún recurso. Y esto es lo que yo insisto y hago mucho hincapié, y por eso la creatividad tiene que estar acompañada del coaching. Ser creativo es una forma de pensar creativa, no es hacer cosas, no es tener que crear, no sé, un montón de cosas, tener que saber pintar, dibujar, hacer música y además ser muy bueno inventando productos. Es la forma de pensar, primeramente. Después tú lo puedes traducir y lo puedes materializar en algo concreto, pero no necesitas hacer eso. El diálogo social, eso es clave. Tengo una anécdota respecto a eso, como yo lo entendí. En una oportunidad tuve que entrevistarme con muchas personas. ¿Cómo empezamos una conversación los chilenos? Y yo creo que en todo el mundo cambian un poco los modismos. Pero, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas? O a lo mucho es como, ¿qué haces en tu tiempo libre? No salimos de ahí. Resultado, no recuerdo, y te prometo que aunque me esfuerzo, no recuerdo ni un nombre, ni una ocupación, ni nada
Y ya conversé esto como con más de 20 personas, excepto uno. Una persona que recuerdo su nombre, toda su información, porque empezó distinto. Me dijo, me acaba de ocurrir algo súper loco y me gustaría un consejo, ¿te puedo contar? Lo primero que me dijo. Y de partida, que yo quedé como media sorprendida, ¿pero qué hizo? Activó la curiosidad y yo le dije, por supuesto. Al final me contó una anécdota, algo súper chistoso que le había pasado, nos reímos y después nos pusimos a hablar de otras cosas. Cambió el diálogo y ese es uno de los factores, la sorpresa, generar curiosidad, que te vuelve recordable, te vuelve memorable, te vuelve inolvidable. Eso es lo que, de una u otra manera, yo traduzco a enseñar a educadores a empezar así una clase. Y esto, por favor, dato, yo siempre digo, dato no menor, utilícenlo en citas, utilícenlo en entrevistas de trabajo, donde un montón de personas pasan con el mismo currículum en la mano, vestido formal. Porque pareciera ser que... No, pero tiene que ser en un espacio lúdico, un espacio infantil, no por una entrevista de trabajo, no por una capacitación, no por una reunión corporativa. Ahí está la diferencia, y está el diferencial, porque de hecho, yo durante un periodo trabajé en sesiones de arte terapia en distintos colegios de Quilpué, para estudiantes y para profesores, y me llevé la grata sorpresa que los que mejor lo pasaban eran los profesores, eran los adultos. Y uno dice, pero a los adultos no les gusta, qué vergüenza. Es que lo necesitamos mucho más. Entonces, si tú llegas con una forma de hablar, de presentarte distinto, de manera más creativa, vas a generar ese efecto positivo en la otra persona, te vas a hacer más recordable para esa persona y vas a destacar. Y ahí está el punto. Porque nos han enseñado a ser todos normalitos. El que es más creativo suele ser el rarito, suele ser el que es distinto, y eso tiene un precio, tiene un costo. Claro. Pero los que lo mantienen siguen siendo más creativos y eso les da una tremenda ventaja competitiva. A mí me gusta pensar, y tengo la opinión de que hoy al menos la sociedad, el mundo y las redes sociales, que son como una ventana, ha favorecido, sí, que se castigue un poco menos lo distinto. Y hacia allá tenemos que ir. O sea, sí o sí hacia allá tenemos que ir. Sí, qué genial, qué genial. Quiero cerrar con una idea porque cuando tú hablabas de esto, de la pausa y el valor que tiene, me acordé de una frase que me regaló un mentor que yo tuve, no hemos trabajado mucho en el último año y medio, que es Nicolás Marrero, un uruguayo. Y él le encanta la escritura. Él viajó por el mundo 3-4 años con una mochila enseñándole español a los gitanos en Rumania y ese tipo de cosas. Y escribió su libro de viaje y tenía un blog. Y así generaba sus primeros ingresos. Le encanta la creatividad. Y él me decía que un autor mencionaba la siguiente frase. No sé si es textual, pero la voy a parafrasear. La capacidad creativa es directamente proporcional a la capacidad constrictiva. Entonces te lo digo en fácil, y ahí lo decía en sus palabras. La capacidad de producir y crear es directamente proporcional a la capacidad de encuevarte o de retirarte. Y claro, yo por eso identifico que a veces yo hago mis propios retiros. Y vuelvo a agradecer a mi esposa, por ejemplo, no sé, en octubre me fui 9 días a Estados Unidos, un evento de Tony Robbins, que el evento no duraba 9 días, duraba 4 o 5 días, pero también estuve pensando, caminando, relajado, creando, conectándome con cosas nuevas y que siempre me renueva. Y que siento que sin eso, no sé si es literal, pero yo siento que sin eso me muero, ¿cachai? Como que necesito esa pausa. Y existe desde la micropausa que respiro hondo mientras me lavo las manos antes de ir a almorzar, hasta pasando por esas 3 horas que me voy al tenis o esos 9 días que me voy a Estados Unidos. Pero lo siento como algo vital. Y ahora te quiero preguntar lo siguiente. Porque poco a poco vamos a ir llevando esto al liderazgo. Pero quiero conceptualizar o que se entienda bien. ¿Cómo explicarías tú en fácil lo que es la creatividad y el pensamiento divergente? Buena pregunta, porque la creatividad es un concepto demasiado amplio que hay que empezar a acotar para ir hacia allá. Es más, existen más de 100 definiciones de creatividad distintas y desde mi punto de vista ninguna
logra como englobar el concepto en general. Es como lo que pasó cuando estaban tratando de definir lo que es inteligencia y alguien dijo, ya, ¿sabéis qué más? Pongámonos de acuerdo. La inteligencia es lo que miden los test de inteligencia. Claro, algo así. Ya estaban tan Porque- aburridos con cientos de definiciones. Porque algunos lo enfocan mucho a tecnología, otro, para mí, y como bien dice, o sea, viajar y tener esta experiencia para mantenerte vivo, para mí eso es la creatividad. O sea, la creatividad nos mantiene vivos porque es una forma de expresar. Voy a hacer un paréntesis. Existen 3 tipos de creatividad. Bueno, depende de los autores. Por eso Ok. esto tiene muchas miradas. Pero una primera creatividad es el solucionador de problemas, un tipo de creatividad, cualquier tipo de problemas. Segunda, la del artista. El artista busca expresar con sus propios códigos y símbolos su mundo interior. Y la tercera es como el estilo de vida, que tiene que ver mucho eso, buscar experiencias que nos permitan conectar todo esto. Tenemos de todo un poco, en distintos momentos de la vida, quizás más, menos, pero lo que es para mí indispensable y es transversal dentro de la creatividad es el pensamiento creativo. Y el pensamiento creativo tiene todo que ver con el pensamiento divergente, que es Ok. pensar de manera distinta. Te lo voy a explicar muy gráficamente con esto. Existen 3 tipos de problemas. Todos los problemas que podemos tener en la vida caben en uno de estos 3. Problemas lógicos, que tienen una sola solución, y para eso tiene un paso secuencial. Problemas matemáticos, si queremos... Como cuando yo te contaba que queríamos saber cuántos metros cuadrados tiene este domo y teníamos la única información que el diámetro son 12 metros. Exacto. ¿Cómo sabes que eso es? Por una fórmula, fórmula. porque... Es Ya, un problema lógico. lógico. Ok. O, no sé, si quiero cocinar hoy día, no sé, pastel de papa, sigues una receta. O sea, hay una ruta para llegar al resultado. ¿Ok? Problema lógico. Ok. Los problemas de final abierto son los que tienen múltiples respuestas correctas. Que en el liderazgo hay mucho de eso. Y que de esto aborda muy poco la escuela. La escuela se enfoca en los problemas lógicos. Por eso las pruebas son de selección múltiple y todo es correcto o incorrecto. Claro. Verdadero o falso. Pero a lo que nos enfrentamos mayormente son los problemas de final abierto. Si llego a mi casa y me doy cuenta que no tengo llave, ¿qué puedo hacer? Puedo llamar a un cerrajero, puedo pedirle ayuda a mi vecino, a vecina, puedo derribar la puerta. La vida es de final abierto, claro. La vida es un problema de Pero final nos abierto. forman para problemas lógicos. Exacto. Que no está de más, pero no es suficiente. Nos queda corto. Nos queda corto, claro. Entonces, hacia allá y educar de manera creativa es incluir esto también, no limitarnos a lo lógico. Y existe un tercer tipo de problema, que son los problemas ilógicos. Los problemas ilógicos son los que no tienen el camino diseñado ni respuesta aún. Ok. O sea, por ejemplo, ¿cómo lograr encontrar la cura a una enfermedad? No existe. Y eso se logra con ensayo-error, obteniendo toda la información que puedo recopilar, experimentar, explorar, equivocarnos, reintentar. Y aquí es donde aparece el pensamiento divergente. De hecho, Einstein hablaba harto de esto porque lo utilizaba. No solamente en la lógica. Divagando es cuando puedes generar conexiones de cosas que aparentemente no tienen conexión. Si yo te pregunto, por ejemplo, no sé, tengo 100.000 pesos. Un problema lógico sería, no sé, tengo que comprar esta lista, ¿cuánto es el vuelto? ¿Cierto? Ok. No, exacto. Un problema de final abierto. Tengo 100.000 pesos, voy al supermercado. ¿Qué puedo comprar con este presupuesto? Perfecto. Un Me lo múltiple puedo gastar abanico. los 100.000 en pañales, así como en tarritos de atún o en artículos de aseo. Claro, todas las alternativas son correctas. No hay una incorrecta, de Ok. hecho. Y en los problemas ilógicos, si yo te dijera, Cristian, tengo 100.000 pesos, ¿cómo comprarías? O sea, necesito que compres atención para mis estudiantes. Yo diría, ¿cómo? No tiene sentido, a lo mejor de entrada. Claro, de entrada, pero ahí uno puede empezar a desmenuzar qué es atención. Pum, ya. ¿Cómo puedo obtener? Esta pregunta, este mismo ejercicio lo hice en una formación con docentes y ahí empezaron, al principio, pensamos, ¿cierto? Yo podría comprar caramelos. Uy, sí, yo podría comprar quizás unos juguetes de Lego. Atención. Te fijas que hay que empezar como a desmenuzar, porque la pregunta suena Súper. ilógica. Y porque aún todavía no hay una solución conocida. ¿Puede ser que un problema ilógico después se vuelva lógico o de múltiples opciones? Exacto, ¿sí? Ok. Por ejemplo, Pero a hay mí que inventar esa respuesta. claro.
me suena como un problema ilógico de liderazgo, a propósito que estuve en una capacitación para empresarios y la incorporación de la inteligencia artificial, y hablábamos de cómo es que hoy día ya están apareciendo los organigramas compuestos por humanos y agentes de inteligencia artificial. Wow. ¿Y qué va a pasar cuando en el futuro me toque como humano liderar un organigrama compuesto por 80% de agentes de inteligencia artificial y un 20% de personas? ¿Cómo vas a aplicar los principios de liderazgo en ese contexto? Y parece ilógico. No tengo respuesta conocida. Vamos a tener que recorrer ese camino. O sea, Qué interesante. Justamente porque aquí, y por eso es que la creatividad se necesita más que nunca, porque no nos han enseñado a pensar de maneras distintas. Eso es el pensamiento divergente, es salirnos de lo lógico y crear, inventar. Y para esto hay muchas formas, porque, buen ejemplo, o sea, ¿cómo o qué podemos unir, o qué habilidades, por ejemplo, tienen estos agentes de IA con el ser humano? ¿Qué podemos crear a partir de esto? O, por ejemplo, no sé, ¿qué podemos crear a partir de, no sé, un anillo y un libro? Son preguntas que uno dice, que te llevan a pensar de otra forma. Y que esto es lo que se tiene que empezar a incorporar en las escuelas. Dentro de despertar la curiosidad también se puede empezar con un dato impactante, con una pregunta de inflexión, con cosas que nos hagan pensar distinto. Hay un ejercicio que me gusta mucho que es el minuto de las preguntas absurdas. Durante 1 minuto, cronómetro, 60 segundos, las preguntas más absurdas que se les ocurran, que empiece. Cuesta. Porque, ¿te acuerdas que yo te preguntaba una? ¿En qué se parece una sonrisa a un chorro de agua? exacto. Eso, cosas que no tengan... O sea, lo primero que se te venga a la mente. ¿Por qué? Porque estás haciéndole un jaque al cerebro que está acostumbrado a pensar en correcto, incorrecto, incorrecto, incorrecto. Claro. Y cuando tiene todas las alternativas correctas... ¿Qué opinaría la mamá del cocodrilo si ve que le pones un piercing a un elefante? Exacto, eso. Pero cuesta mucho que salgan. Y para eso hay que crear espacios seguros. Claro. Donde no nos burlemos, donde no haya... No nos sintamos juzgados. Hay que preparar primero el terreno. Y para eso también el educador o el líder, en este caso, tiene que ser el que comience, el que dé el ejemplo. Modelar. Sí. Qué buena. O sea, el pensamiento divergente, de alguna forma, se pone al servicio de estos problemas ilógicos. Sí. ¿Y cómo se llamaría el pensamiento que se pone al servicio de los problemas lógicos y de múltiples finales? Los problemas lógicos sería el pensamiento convergente. Convergente. Sí. Claro. Y eso nos lleva al pensamiento crítico, que esa es otra ruta que también es muy interesante y se requiere hoy día más que nunca. A ver, hagámosle doble clic, pensamiento crítico. Abramos esa cajita. Porque dentro de los estudios, distintos autores dicen que las habilidades del siglo XXI, que más se requieren, con urgencia, porque ya llevamos un cuarto y un poquito más. Y recién estamos viendo qué es lo que se necesita. ¿Sí? Creatividad, pensamiento crítico, comunicación, aprender a aprender, porque el aprendizaje es continuo. ¿Cuál fue la primera que mencionaste? Creatividad. Pensamiento crítico. Y habilidades interpersonales, habilidades blandas. Porque a más tecnología, más humanidad vamos a necesitar. Totalmente de acuerdo. El pensamiento crítico nos lleva a pensar, y que está muy de la mano con la metacognición, a pensar sobre cómo pensamos. ¿Estamos pensando sobre cómo pensamos? ¿Podemos cuestionarnos de manera lógica y objetiva? Porque esta es la gracia del pensamiento crítico. Me encanta. Como abstraernos del nosotros, de la subjetividad, lo más posible, porque sabemos que no se puede, para, de manera objetiva, cuestionarnos, plantear algo y indagar en información como si no fuese yo. Eso es re complejo porque surgen muchos sesgos. El sesgo de generación, generacional, un montón de cosas que es que yo pensé, es que me dijo, que la suposición. Es como empezar a quitarle todos esos velos a la información. Y sobre todo ahora, con el exceso de tecnología, tenemos que saber diferenciar y discernir. Hacia allá se enfoca el pensamiento crítico, a saber con objetividad comprender, elegir, discernir, indagar. Y eso tampoco nos lo enseñan. Es súper interesante porque además que las redes sociales, que pueden ser una bendición o todo lo contrario si las mal utilizamos, no suelen invitarnos a desarrollar el pensamiento crítico. ¿Por qué razón? Es una opinión personal. Las redes sociales
no activan el sesgo de la generalización. Como a mí el algoritmo me muestra determinado tipo de contenido, suelo caer en la tentación de concluir que te das cuenta que hoy día la música que se escucha es esta. Absolutamente. ¿Dónde que a mí no me aparece, dice el de más allá? Porque su algoritmo le muestra otra cosa. Entonces empezamos a pensar que el mundo es como el algoritmo me lo muestra. Y por otro lado, la inteligencia artificial es bastante complaciente todavía. Uf. Idea que le digas, te la encuentra bonita, interesante. Qué interesante lo que me dices. Como si fuésemos genios. Nos damos cuenta, ¿no? Entonces como que da pocas posibilidades desde ahí, salvo que le demos otra vuelta, activar el pensamiento crítico. Y me encanta porque, mira, en este libro, en Tu Nuevo Ser precisamente, a mí me gusta mucho como psicólogo hablar y como coach del sistema de las creencias. Y cómo es que yo problematizo las creencias limitantes. Y yo no hablo de las creencias si son verdaderas o falsas. No es un tema para mí. De hecho, sería irrespetuoso decir que eso que tú crees es falso, por ejemplo. Pero sí te invito a revisar dos cosas. Y eso es pensar sobre el pensamiento a mi juicio. Pregúntate, ¿eso que crees te genera sufrimiento? Segundo, ¿eso que crees limita tu crecimiento? Entonces, audita la forma en que pensar, audita tu creencia. Y ahí tú puedes concluir si te conviene o no te conviene. No te estoy diciendo si es verdad o mentira. Si te conviene o no te conviene, seguir pensando cómo piensas o seguir sosteniendo esa creencia que tú tienes. Se te genera sufrimiento si limita tu crecimiento. Y ahí yo veo mucho esta capacidad de metacognición que todos podemos activar. Pero vuelvo al punto, parece ser que para eso hay que hacer una pausa igual. ¿O no? Sí, y eso es 100% pensamiento crítico, lo que menciona. Y por eso va muy de la mano el pensamiento creativo. A pesar de que parecen distintos, convergente y divergente, son complementarios. Porque claro, de ahí aparece la pregunta, bueno, y entonces si dejo de creer en esto, ¿en qué puedo comenzar a creer? Y ahí nos pasamos al pensamiento creativo. Abanico de posibilidades. Abanico de posibilidades. Explorar, improvisar, experimentar. Desde mi filosofía de vida, eso es la creatividad y eso es la vida, al final. Por eso, en el fondo, tener una vida creativa no se trata de ser un inventor o de ser artista. Es fluir con las ideas y incluir hábitos que te permitan estimularlas constantemente. Claro. Es una forma de expresarnos, de ser. Claro, el ser humano es creativo. Es creatividad. ¿Cómo llegaste a esta forma de pensar así como disruptiva, creativa, divergente? ¿Cómo llegaste a eso? Es buena pregunta. De hecho, esta pregunta me la hicieron después de un congreso en Ecuador, donde era un congreso de ciencias pedagógicas. Yo di una de las clases magistrales con todas estas ideas. Suelo en mis ponencias hacer los ejercicios en vivo, recreos mentales, pausas activas. Entonces, fue muy... Sí. Me gustaría, como paréntesis, invitarte a alguno de nuestras presenciales eventualmente para que agregue valor a nuestra gente también ahí. Por favor, yo feliz. Siempre digo una frase de encéfalo. Y fue muy hermoso para mí ver cómo dentro de estudiantes de pregrado hasta postdoctorado estaban así con una sonrisa. Ese es para mí el indicador si está siendo entretenido o no, o si vamos bien o no. Si hay sonrisa, en nuestro evento si la gente llora. Ahí tenemos el balance. Bueno, después de esa ponencia, una de las expositoras me dijo, y porque fue muy distinto, fue muy disruptivo lo que yo hice, y yo ahí recién le tomé el peso a lo distinto que lo que yo entregaba sin pensar que realmente es algo distinto. O sea, esto es algo que está dormido en todos. Y ella me preguntó, ¿cómo llegaste a pensar así? Como que me causa mucha curiosidad. Yo no me había hecho esa pregunta, pero la respuesta es espontánea, a punta de fracaso. Porque me he tenido que reinventar muchas veces. Eso es. Y eso, y es muy curioso porque lo que la gente suele llamar éxito, que es que te vaya bien, para mí han sido estos fracasos que me han llevado a reinventarme para explorar el verdadero éxito. Fue una vuelta. El estudiar arte, bueno, fui mamá muy joven también. Primer año de universidad, fui mamá. Mi hijo tiene 16 años hoy en día. Entonces, aún así, logré sacar la carrera. No me fue como yo esperaba, a pesar de que me fue bien. Tengo algunas exposiciones en el extranjero, pero tener una familia es mucho más que eso, un montón de esas cosas. Llegué a la educación sin muchas ganas. Viví ahí la ambigüedad de lo hermoso y la vida caóticamente hermosa del educador. Decidí, bueno, vino pandemia, eso colapsó emocionalmente, ahí decidí
estudiar. Dije, vamos a poner todas las fichas en otra carrera para complementar bloqueo creativo. O sea, es como... así ha sido mi camino. Y todo eso me ha llevado a ver otros puntos de vista, otras perspectivas, sin rendirme. Yo creo que esa... ¿Cómo? Bueno, y resumiendo la pregunta, ¿cómo he llegado a pensar así? Reinventándome todo el tiempo. Qué buena. Qué buena, porque a mí me hace pensar incluso en resignificar la vida con todo esto que hiciste, el gesto con la mano, como una tremenda oportunidad. Absolutamente. Y eso para mí me resignificó el éxito. Eso para mí ha sido mi éxito. Y sé que muchas personas también lo están haciendo. Pero nos han enseñado que el éxito es lineal, que es lo que se ve en redes sociales. Claro, y como que nos criaron o nos autoconvencimos de que una buena vida está habitada por la siguiente expectativa: que no haya problemas. Que esté todo tranquilo. Y hay una garantía, no es por ser pesimista, pero van a haber problemas siempre. Es más, los necesitamos para seguir desarrollando habilidades. Porque ahí yo me di cuenta, es que la creatividad me ha llevado a resignificar toda mi vida, a resignificar mi éxito y a resignificar los problemas, justamente. Porque para ser más creativo necesitas detectar problemas. No necesariamente, y yo llegué a un punto en que ni siquiera los detecto. Me los auto-invoco, haciendo preguntas que no se me habían ocurrido. Es como, oye, ¿qué pasa si...? Uy, me acabo de crear un nuevo problema. Bueno, lo voy a dejar incubando para el siguiente capítulo. Y así, y de esa forma me han ido surgiendo oportunidades, nuevas ideas. Así es como se me ocurrió también fundar Universo Creativo, tener una plataforma. O sea, ¿qué tal si esto y esto y esto? Me estoy creando constantemente nuevos problemas, pero que han sido trampolines. Entonces el problema no es problema. Claro, el problema no es el problema. Exacto. Qué buena. Sonamos como Arjona ahí. Sí. Si tuvieras que explicarle a un gerente, a un supervisor, a una jefatura, a un administrador de un contrato, un director de escuela, alguien que tiene un rol de liderazgo, ¿por qué la creatividad es una habilidad crítica para hoy en su rol de líder? ¿Qué le podríamos decir? Porque necesitamos equipos creativos, necesitamos personas creativas. El futuro es absolutamente incierto. La única certeza que tenemos es que va a seguir cambiando. Y la forma de adaptarnos a los cambios es con flexibilidad y con adaptabilidad de mentalidad, de pensamiento. Y esos son los primeros beneficios que nos da la creatividad. Ampliar nuestra forma de pensar, ampliarnos el mapa y sacarnos de las casillas en las que hemos estado. Los no puedo, todo el mundo de posibilidades existe y está si nos sacamos estas gafas. Y eso se logra con la estimulación y el desarrollo creativo, con el pensamiento divergente. Es súper... Y quiero ponerme un poquito del lado de las personas también, porque un momento en la historia de la humanidad como el actual nunca habíamos tenido. Nunca. De hecho, la certidumbre, si bien nunca sabemos el día de mañana, pero si 7 generaciones para atrás fueron agricultores, lo más probable es que yo, que soy la octava, también lo sé. ¿Cierto? Pero nosotros venimos de, no sé, de abuelo muchas veces con trabajo precario, papá, mamá con oficio, primera generación de profesionales. Exacto. Y nos pintaron como que con esto teníamos la vida asegurada. Claro, además. Ya no. La incertidumbre hoy es como la característica. De hecho, se creó el concepto de los entornos VUCA, volátiles, inciertos, todo eso, porque ya no existe como la certidumbre como se entendió durante cientos o miles de años. O sea, hubo 10.000 años de era agrícola, donde generación tras generación se dedicaron a la misma actividad. Hoy día no. Hoy día no. Y el paradigma de la universidad duró unas cuantas décadas. Ya no es garantía. Ya se saturó. Entonces, poniéndome de lado un poquito de la audiencia, también es como, sí, está bien, tengo que ser creativo, pero no sé si en algún momento fue tan fundamental serlo. Podía no ser tan creativo y yo sabía más o menos cómo iba a ser mi vida. Me iba a casar, tener hijos, nada, trabajar, esto, lo otro. Hoy día, no. De hecho, hoy tienes que ser creativo y destacar para ser recordable. Claro. Y eso es una habilidad que también lo da la creatividad. Sí. Yo eso creo. Fíjate que a mí me encantó una vez escuchar a Jeff Bezos, el fundador de Amazon,
hace años atrás fue esto, 20 años habrá sido esta entrevista que le hicieron en la televisión norteamericana. Y le decía, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Lo que pasa es que yo estoy en el negocio de lo que no cambia. Explícate, por favor, ¿qué es el negocio de lo que no cambia? ¿Tú crees que en 20 o 30 años más a la gente le va a gustar pagar mucho o pagar poco por los productos? Yo creo que eso no va a cambiar. Le va a seguir gustando pagar poco. Ok. ¿Tú crees que en el futuro, en 15, 20, 30 años más, a la gente le va a gustar que el producto que le llegue a su casa en mucho tiempo, que se demore o que le llegue lo más rápido? Que le llegue lo más rápido posible. Eso no va a cambiar. Ese es nuestro negocio. Cuando él dijo eso, yo dije lo siguiente: me encanta lo que hacemos. Nosotros estamos en la Academia de Liderazgo y promovemos un liderazgo sin portazo, un liderazgo bien tratante, un liderazgo que favorece la humanidad, la conexión, y eso no va a pasar de moda, y la pandemia lo comprobó. ¿Cómo? Después de tanto reunión y carrete virtual, lo único que queríamos era volver a encontrarnos presencial. No pasó de moda. Entonces, una habilidad de liderazgo es la habilidad de comunicar. Y muchos líderes todavía están en esa. Y a mí me llaman en noviembre, diciembre, Cristian, viene el cierre de año, me toca dar el discurso, ¿qué le digo? Viejo, olvídate de lo que digo. O sea, hay mucha investigación que establece que más importante que lo que digo es cómo lo digo. Hoy día le vaya a poder pedir el discurso a ChatGPT. Necesito dar un discurso 2 minutos después del gerente que va a dar el brindis en este contexto. Con esto van a haber 200 personas. Voy a estar en el salón del San Carlos Apoquindo y esto y lo otro. Por favor, no pueden ser más de 2 minutos. Quiero que sea emotivo, que ojalá le saque lágrimas. Lo que dices ya no va a ser el problema. Ajá. Tus habilidades sociales y comunicacionales, que esas no van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial, es donde te puedes destacar. Y eso creo yo que no va a cambiar. Absolutamente de acuerdo. Sí. Y ahí podemos marcar una diferencia. Y eso es parte de ser un buen líder, pero y también con creatividad. Son absolutamente complementables. Porque a eso le podemos meter, dentro de esa humanidad y ser buen comunicador, creatividad. Lo hacía Steve Jobs, cuando de pronto generaba una expectativa y de pronto sacaba el último iPhone. ¡Wow! Y generaba un efecto ¡wow! Perfecto. Muchas organizaciones, Nati, dicen querer innovación. Aquí hay una paradoja. Hablan de innovación, de hecho puede que hasta en el sitio web o en el lobby de la compañía o de la municipalidad aparezca como un valor corporativo la innovación, la creatividad. Pero en la realidad estimulan o premian la conformidad, el status quo y castigan cuando alguien sugiere cosas nuevas. Desde tu experiencia, ¿qué en realidad bloquea la creatividad en los equipos? Buena pregunta, porque esto es lo mismo que pasa en las escuelas. Lo mismo que pasa, y full, de hecho lo veo con mi hijo. Yo elegí el colegio porque decía ahí en la página web, creatividad, buenísimo. Pero ya, bueno, se entiende que una cosa es la cultura declarada y otra es la real, la aprendida. Absolutamente. Pero, ¿qué se puede hacer? Bueno, es que yo soy de la idea de que el líder es como los papás, enseñamos con el ejemplo. Puedes tener el discurso más bonito, pero tienes la responsabilidad de tú encarnar los valores que buscas transmitir. Eso lo tiene que tener un educador, porque un educador, un profesor, un docente es un líder. Yo cuando les digo esto, pues, son líderes, me abren unos ojos. Pero por supuesto, lideran grupos, equipos, claro que sí. Y lo mismo el líder de una organización, encarnar esos valores. Ahora, entiendo que no es tan fácil como ajustar el chip. ¿Qué podemos empezar a hacer? Por eso, más allá de las pausas activas, los recreos mentales, que eso es para llegar y aplicar ya, ¿cierto? Una herramienta a la mano, la manzana que está a la mano. En las presentaciones, por ejemplo, también volver a cambiar el discurso social. O sea, no empezar, no sé, buenas tardes, hoy día vamos a hablar de pregunta de inflexión, lluvia de preguntas, lluvia de ideas. Escuchar más al equipo sin juicio. Yo creo que ese es el paso número 1, empezar a bajarle el ruido al juicio. Porque para ser creativos y propiciar espacios de creatividad, tienen que ser en espacios seguros. Entonces ese es el primer paso. ¿Cómo podemos nosotros empezar a inducirnos, a autoinducirnos a esa creatividad? Experiencias distintas, insisto, no necesariamente necesitamos salir a hacer cosas distintas, pero escuchar quizás un podcast o ver una película de un tema que jamás te hubieses imaginado. Por ejemplo, ya esa es nueva información que te va a ampliar una religión distinta, quizá una postura política que no compartes, nivel más desafiante, ¿cierto? Pero para ampliar el espectro, para empezar a autoentrenarnos con nueva información, con justamente saber conectar estas ideas. Qué interesante.
rodearnos de arte es indispensable. Por justamente el funcionamiento de las neuronas de espejo. Replicamos actividad cerebral por lo que escuchamos, vemos, oímos. Para ser más creativos tenemos que rodearnos de creatividad. Entonces, por una parte, posturas distintas, y la diversidad aumenta la creatividad, eso está comprobado. Entonces, nos exponemos a lo diverso, y por eso las organizaciones también ahí tienen un tremendo factor. Pero hay que saber trabajar con las diversidades en una organización, porque el cerebro activa el modo alerta. Entonces hay que empezar con espacios seguros a generar quizás conexiones con, no sé, personal distinto, para crear algo, empezar a usar esos factores que ya están. Insisto, rodearnos de arte, eso es indispensable. Música, pintura, una obra de teatro, danza, a lo que no solemos exponernos tan a diario, salir de la rutina. Entonces, así mismo, como se puede hacer un discurso también en ChatGPT, podemos decir, ¿qué rutinas puedo empezar a cambiar con lo que ya tengo también? ¿Cómo puedo generar nuevas combinaciones a propósito de eso? Quizás, no sé, en la próxima reunión de equipos, de trabajo, podemos partir con una pregunta divergente. O, si tuviesen que describir esta semana laboral sin palabras, ¿cómo lo harían? Quizás con escribir en un papel, quizás con un gesto. Excelente. O sea, eso también podemos empezar de esa forma muy simple. Si tuviese que describir tu estado emocional actual con una canción o con una película, Viernes de Locos. Qué bonito. Eso. Entonces, ¿por qué? Porque estos espacios muy, muy simples generan más seguridad, afiatan al equipo, nos reímos entre todos. Quizás yo nunca había conversado con el compañero que está sentado 2 oficinas más allá, pero me hizo gracia su anécdota o su respuesta. Hay un acercamiento más emocional. Entonces, con esas pequeñas cositas, y para el por eso entrenarnos, ver una película o ¿Sabes música. qué hago yo de repente? Yo no veo televisión abierta ya desde hace mucho tiempo, salvo que den canales de talento. Me encantan estos donde sale un desconocido y canta muy bonito y digo, wow. Salvo, como el The Voice, por ejemplo. Pero a veces yo tengo zapping. Me voy a los canales regionales. Y a veces me quedo pegado con la señora de allá del interior de San Clemente, al pie del Parque Nacional Lircay, que cultiva abejitas y hace una cremita que le vende a los comuneros de por ahí. Y se ponen a entrevistarla y la señora cuenta su vida. Y me quedo hermoso. Me quedo pegado con eso. O no sé, que están conversando sobre la contingencia actual, 3 mujeres que son sobre 60 años y que conversan, se llama Conversando con el Tejido. Y mientras tejen, y eso me quedo pegado. Y digo, ¿cómo algo tan simple es un canal de televisión? Y me empiezo a hacer preguntas y cuestionar cosas. Por la curiosidad. Por lo nuevo, es nuevo, claro. Me gusta eso de los canales como regionales, canales chicos que nadie está viendo. Y digo, yo voy a ser el único que está viendo este canal en este momento. Me parece súper interesante. Ahora, los profesores de pronto, porque nosotros hubo un tiempo que teníamos el 30% de la gente de la Academia de Liderazgo era de la educación. Hoy día son más de 1.200 en la Academia de Liderazgo. Los profesores a veces miran para arriba para mirar a su director o su directora, pero sí, pero es que lo que pasa es que él o ella nos favorece, o del equipo directivo, la UTP, no, a ella le gusta más lo tradicional, el currículum tradicional, que está la creatividad, sí, pero hagámoslo de siempre porque el ministerio no sé qué. Vuelvo a conectar con ese video que me encantó tuyo. Si yo fuera directora, ¿qué le podría sugerir a las directoras para que a su vez pueda favorecer que los docentes en sus aulas favorezcan más la creatividad del pensamiento divergente? Así como si pudiéramos darle 1 o 2 tips para que lo favorezcan. Y no solo lo declaren. Lo resumiría en un concepto que es conexión. Yo creo que justamente los directores, los UTP, son humanos, igual que nosotros. También tienen sus problemas, pero estamos desconectados de ellos. Como que el puente se cortó. Yo siento que ahí está esa dificultad. Entonces, volver a lo mismo. Saber utilizar e incorporar el factor de pensamiento creativo en los espacios comunes, en el consejo de profesores, ahí. Por ejemplo, si hay una pregunta que me gusta mucho, en vez de preguntar cómo se sienten hoy, ¿de qué color está tu corazón? Por ejemplo, si tu estado de ánimo fuese un clima, ¿qué tiempo hay hoy? O sea, eso
por eso, sin recursos, sin ir más lejos de cómo pensar, abren puertas. Y eso es lo primero que hay que hacer, abrir puertas en espacios seguros. Porque ahí va a haber un cruce de información vital para cualquier organización. Cómo estamos todas las partes, qué ideas tienen. Entonces, ese ingrediente no puede faltar. ¿Y qué comportamiento has visto tú, por el contrario, porque a veces lo que despierta mucho también la atención para quienes nos estén escuchando es como 3 errores 3 errores al cocinar, no sé qué, 3 errores del liderazgo, 3 errores que cometen los profesores? ¿Cuáles serían esas conductas de líderes, pensando en ámbito de educación, corporativo, etcétera, como que apagan o atentan con la creatividad? Desde mi punto de vista, creo que la número 1 es confundir autoridad con control o con imponer respeto. Como, no, es que para que me respeten yo soy súper autoritario. Claro. Eso nos lleva a obedecer y el resultado va a ser, claro, vas a obtener esos resultados que quieres que hagan, pero desde el obedecer, no desde crear en conjunto. Entonces, ahí es donde mantenemos la pirámide y sí, como muy ordenadita, pero rígida. Cuando hoy en día requerimos esa flexibilidad y construir en conjunto, construir en equipo. Entonces, control, confundirlo con respeto o con autoridad, sobreexigirse y sobreexigir sin honrar, o sea, sin las pausas. Voy a que honrar el descanso es fundamental. O sea, número 1 para la creatividad, number 1 y para el bienestar. Entonces, la sobreexigencia también es un error. ¿Por qué? Y ahí es donde, de hecho, hay un estudio que dice que en Estados Unidos, si no me equivoco, con distintas empresas, se evaluó el tiempo que tomaban en hacer sus funciones y los que hacían horas extra, se asumía que avanzaban más, que eran más productivos. Eso, en la producción. Y se determinó todo lo contrario. O sea, los que trabajaban menos producían más. Y uno se preguntaría por qué. Porque los que trabajaban más se saturaban, cometían más errores y les tomaba más tiempo corregir esos errores. Entonces, en realidad, la producción no era mayor. Les tomaba más tiempo, pero está comprobado que el resultado más óptimo viene de mentes descansadas, que tienen esta frescura. Por eso, por ejemplo, las startups modernas, empresas tecnológicas como Google, que es icónica, en sus oficinas, y hay otros que la han intentado implementar y copiar, tiene sillones de descanso, salas para pensar. De hecho, entiendo que el 20% de la rutina de un trabajador de Google es para pensar. Porque Google entendió que comprar ideas nuevas, cuando le hizo una oferta para comprar WhatsApp, salía carísimo. Y YouTube, Gmail, Drive y todos estos subproductos de Google han salido de ese 20% en donde la gente hace una pausa y piensa. Imagínate. Me sale más barato que la gente descanse, piense y creamos nuestras propias ideas que salir a comprarlas afuera. O sea, más claro imposible. Pero hoy en día muchos aún creen que es perder el tiempo. Es el cambio de chip que hay que hacer. Porque bienestar y salud no se trata de que eso no es perder el tiempo. Eso aumenta la productividad. O sea, si queremos personas más productivas, tiene que ser en bienestar o no va a ser. Claro. Lo que pasa es que tenemos mucha tradición de esfuerzo, sobre todo en Latinoamérica, de sacrificio. Y si no estáis haciendo, si no estáis moviendo, si no estáis haciendo fuerza o sacrificándote, como que vale menos. Sí. Y no tenemos mucha tradición de pensar. Como, no, mira, mi papá se ganaba la plata pensando. Mi mamá se ganaba la vida siendo creativa. Nosotros somos esa generación bisagra. Somos esa generación bisagra, sí. Sí. Me acuerdo la historia de Henry Ford que contaba cuando un periodista quería conocer su caso de éxito, si el padre, el fundador de la industria automotriz. Henry Ford amablemente le mostró la planta automotriz y de repente entra en una oficina, así como que toca la puerta, muy cuidadoso, después de que Henry Ford era muy señor por toda la línea de producción, muy cuidadoso en una oficina que estaba al centro de la planta. Y entra y le dice, hola, y se encuentra con un tipo echado en un sillón, con los pies arriba del escritorio y con un sombrero así como tapando su cara. Se levanta el sombrero. ¿Qué tal, Henry? ¿Algún problema? Le dice, sin bajar los pies del escritorio. No, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? No, todo bien. Ok, que tenga un buen día. Y se fue. Y el periodista, ¿y quién es este señor? No, este es el... de hecho, te voy a dar un dato, le dijo.
Este es el que más gana en mi planta. Se quedó pensando este joven periodista y Maya le dijo, ¿sabes qué? Tengo que hacerte la pregunta. No quiero ser impertinente, pero ¿cómo puede ser posible que este tipo que estaba como durmiendo una siesta con los pies arriba del escritorio sea el tipo que más le paga en tu planta? Toda la innovación y los nuevos diseños automotrices salen de la cabeza de ese señor. Y fue Henry Ford entendiendo hace 100 años atrás que el descanso de ese sujeto era clave para su negocio. Era la clave de su negocio. Era la clave de su negocio. Un tipo descansado era el más creativo. Y pareciera ser que era el que menos producía, pero era el más productivo probablemente. Y esa es la era en la que estamos ahora. Exacto. De hecho, la necesidad vital de la educación es enseñar a pensar. Siglo XVIII fue la de obedecer, era industrial. Siglo XIX, la de saber, era el conocimiento. Y reproducir ese conocimiento. Y claro, y el que más era más inteligente, el que más sabía. Hoy en día, el conocimiento está a un clic. Entonces ya no es el que más sabe, es el que mejor sabe pensar con esa información. ¿Qué hacemos con lo que hoy todos tenemos acceso? Por eso el del pensar. O sea, más claro echarle agua al ejemplo de... Sí, buena esa historia de Henry Ford. Sí. Buena esa historia de Henry Ford. ¿Cómo un líder podría fomentar el pensamiento divergente, la creatividad, sin caer como en caos o dispersión? Tenemos un objetivo. El objetivo pide foco. Uh-huh. De hecho, la meta es como un norte. Promovemos la creatividad y de pronto, no sé, pues eso puede implicar que queremos llegar a la punta de la montaña. Y ya, entonces, páseme $1.000.000 porque voy a ponerme a investigar cómo posiblemente puedo crear un helicóptero para llegar más rápido. Ya, ok, yo me voy a quedar dormido entonces 3 días, me voy a tomar unas pastillas para dormir y después los pillo ya en el camino. O sea, cada uno activando recursos creativos, estoy diciendo puras tonteras quizás, pero ¿cómo equilibrar entre no perder el foco, que implica una dirección que no es negociable, y cuando hablamos de no negociable es, no podemos reinventar esto, es no negociable, pero al mismo tiempo fomentar la creatividad? Analizando el contexto. A ver. Por ejemplo, si queremos llegar a la montaña, ¿qué suele pensar uno? Es como no sé, la ruta. Pero, ¿qué tal, no sé, si nos ponemos a investigar, no sé, la biodiversidad de la montaña y quizás cómo un bichito logra, no sé, resistir las bajas temperaturas y de repente de ahí se puede, no sé, replicar unos zapatos, por decirte, que me permitan regular la temperatura, también por decir cualquier cosa, pero el entorno devela los problemas y las necesidades del objetivo. Y ahí muchas veces hay perspectivas que no estamos mirando aún, y de hecho ese ejemplo de la naturaleza lo utilizaba mucho Da Vinci, de ahí de observar las aves, todos los planos de los aviones, en la naturaleza, que tiene todas las respuestas, ya es perfecta, y los problemas cómo podríamos como reinventar ese problema. Más que encontrar la solución, el paso fundamental para desarrollar la creatividad, y en este caso como para organizaciones con un foco en común, es como desarmar el problema. Si el problema, no sé, es llegar a la montaña, podemos desarmarlo en partes, podemos desarmarlo en contexto. Ok, si él llega a la montaña, ¿cómo sería llegar, o sea, al fondo del mar, por ejemplo? ¿Qué pasa si cambiamos? Y quizás eso nos puede ampliar ese abanico con variables que permitan ampliar la visión del problema. Perfecto. También estoy pensando en que quizás el qué no cambia, dijimos no negociable, pero el cómo, quizás ya estamos casándonos de entrada con cómo se ha hecho los últimos 5 años y no nos hemos permitido repensar ese cómo, y podría haber un nuevo cómo que implica menos tiempo, menos desgaste, menos recursos, más disfrute, más efectividad, y ahí sí puede ser bienvenida la creatividad. Absolutamente. O sea, se basa en eso. Es más, ya, volviendo al tema de si queremos llegar no sé, a la punta del Everest. ¿Cómo lo hacen, no sé, los animales que llegan? Nosotros estaríamos pensando en la ruta,
¿cierto? El vuelo que tengo que tomar, no sé, los implementos, pero ¿cómo lo hacen, no sé, los animales que llegan? ¿Cómo, no sé, sería, insisto, ya, más divergente llegar al fondo del mar, por ejemplo, o si ese no fuese, o si no fuese un impedimento o una limitación la altura, ¿cómo podría resolverlo? Es como, por eso, desarmar el problema nos va a dar más respuestas que Perfecto. buscar las respuestas. Es como de alguna forma como que convertir este problema lógico en uno de múltiples finales, como que en eso estoy pensando. Sí. Y eso va a abrir conversación Sí. y va a activar creatividad. Sí, lo explicaste perfecto. Súper. ¿Hay alguna práctica simple que un líder pueda empezar así como que una llave en mano? Te entrego una llave en mano para que un líder, da lo mismo si es un líder, por ejemplo, un administrador de contrato, una minera, un gerente de producción o de operación en una industria o en una agroindustria, un director de una escuela, un gerente de un banco, un presidente de un sindicato, etcétera, que pueda aplicar, así como desde hoy o desde mañana, para abrir un espacio de creatividad o fomentar la creatividad en su equipo. Si tuviese que dar un tip, hacerse preguntas. Hacerse preguntas. O sea, eso es como, está todo en la frente. Para ser más creativo. Es como la base de un investigador también, por ejemplo. Y por eso, un investigador se formula las preguntas lógicas. Nosotros las lógicas las de final abierto y las ilógicas. Perfecto. El abanico completo. Hacernos todo tipo de preguntas. Preguntas absurdas, preguntas con nuestros insumos, por ejemplo. No sé, si yo me dedico a la pintura, mi herramienta número 1 es el pincel. Hacerme preguntas en todos los contextos con el pincel. De ahí puede surgir hasta un nuevo invento, por ejemplo, o una nueva práctica. ¿Cómo me serviría, no sé, el pincel para una herramienta de laboratorio? No sé, por decirte cualquier cosa. De ahí surgen las preguntas divergentes. Qué bacán. Entonces, como observar. De hecho, un ejercicio que suelo hacer muchas veces en charlas o capacitaciones, encontrarle en conjunto 20 usos a un vaso de vidrio. Me parece que hubo un ejercicio de pensamiento divergente con el cuánto uso le daban un clic y los niños, muchas más que los adultos. Exacto. ¿Cuánto uso le darías a un vaso de vidrio? De vidrio. Uno piensa, claro, para beber. Para apoyar el celular. Para apoyar el celular. Para poner un cactus, para criar un cactus. Una plantita, ¿cierto? Poner lápices. Pero después cuando ya tienes 10, y ahí empieza a ponerse más difícil. Decía yo, le daba mucha risa a los profes. No sé, puede ser un arma mortal. Y en defensa propia, por ejemplo, para atrapar una araña. Empezamos a sacar. La cara. También, sí, perfecto. Entonces, hacernos preguntas sobre objetos sobrepasando los 20, porque el cerebro siempre suele ir a lo fácil primero. De hecho, este es un ejercicio de Brian Tracy, un ejercicio de creatividad. 1, replantearte el problema, es indispensable. 2, encontrar por lo menos 20 soluciones. Podría resumirlo en eso. Wow. Las 10 primeras van a ser las típicas. Y el hacerse preguntas. Y el hacerse preguntas. Y de hecho a mí me encanta el arte de hacer preguntas. Nosotros tenemos una masterclass en la academia como liderar con preguntas. Por eso me gusta mucho el coaching. Y una vez escuché, y esto lo conversé con mi esposa, de que un matrimonio, una relación de pareja es una larga conversación. Porque incluso en algún momento la libido se va a ir, la testosterona va a bajar, pero la conversación va a continuar. Y un vehículo, qué buena frase. Y un vehículo que me permite conversar mucho con mi esposa es hacernos preguntas. Pero le voy a hacer hoy día una pregunta divergente. Si yo fuese un juguete y según cómo te hago sentir, ¿qué juguete sería? Está buena pregunta. Está buena, ¿no? Sin reclamar la respuesta. Sin reclamar la respuesta, sin derecho a respuesta. Después voy a hacer yo mismo y me voy a sacar para afuera. Pero también me puedo sorprender. Sí. Y tengo permiso también de responder yo la pregunta, ¿no? Pero me gusta eso, a propósito de que siempre me gustó esa idea, que la leí en un libro, que una relación de pareja o un matrimonio es una larga conversación. Creo que algo que abre conversaciones es hacernos preguntas. La curiosidad. Es que al final se basa en eso. No perder la curiosidad en la vida, en el otro, en lo que haces. Qué bacán, me encantó. Vamos acercándonos al cierre, pero nosotros tenemos una tradición para quienes entrevistamos, que es el ping-pong de preguntas final. Son preguntas rápidas, puede que alguna sea un poquito divergente, pero con respuestas
breves, sin argumentos, salvo que usted se esté desangrando y necesita argumentarla o aclararla por defensa de su ego, no quedar tan mal parada, pero en general no se argumenta. Ok, ¿Perfecto? ok. ¿Preparadas? Redoble tambor, equipo, las 118 personas que están allá. Porque ya nos tenemos que ir a almorzar también. ¿A qué líder admiras, sea conocido o no? Lisa Nichols, oradora, me encanta. Lisa Nichols. Sí. ¿Se puede googlear y conocer? Sí, Ok, sí. Perfecto. ¿Algún libro o película que recomiendes para nuestra comunidad? Héctor en busca de la felicidad. Está en YouTube. Hace ¿Es poquito una la volví a ¿Una ver. película? Sí, Se llama Héctor en busca de la felicidad. Ah, perfecto. está completa en YouTube. Ok. Héctor en busca de la felicidad. ¿El líder nace o se hace? Ambas. Ok. Un error que no volverías a cometer. Uy. Demorarme tanto en creer en mis capacidades. Perfecto. ¿Una frase o mantra que te repites cuando todo se complica? Un paso a la vez. Oh, qué bonita. Un paso a la vez. A mí alguien me enseñó una que me encantó. Proceso, bendito proceso. Hermosa. ¿Qué talento tuyo aún no has aprovechado al máximo? Uy, yo creo que el canto. Me hubiese encantado aprender a cantar. Lo dejo para la siguiente vida. O para la siguiente década. ¿Cómo sabes? A ti te quiero dar las gracias por tu visita a nuestro podcast. No sé cuánto conversamos luego, Nico, cuando demos el stop nos va a decir, pero yo me siento contento. Ha sido un gusto conocerte, conocer un poco de ti y tu historia y de todos estos conceptos tan maravillosos que nos trajiste y que estoy seguro que los comentarios de la gente van a dejar evidencia de que nos agregaste muchísimo valor. ¿Sabías una cosa? Más de la mitad de la gente que nos ve por YouTube no está suscrita. Así que te invito a suscribirte. Y también para quienes están en Spotify que nos den seguir, porque eso le da vida a este podcast para seguir agregando valor y ayudar a convertir a personas normales en líderes sobresalientes. ¿Algo que decir para La cerrar? agradecida absolutamente soy yo. Ha sido un honor, un placer. ¿Qué más te puedo decir? Agradecida y que se sigan difundiendo estas ideas, estas conversaciones que sin duda dejan semillas y que esas semillas comiencen a dar frutos por otros lados. Porque al final esto es cambiar el mundo. Eso Me es. quedé con esa frase, esto es Eso cambiar, es cambiar el el mundo. mundo. Y a seguir. Muchísimas gracias. Y sí, sin suscribirse no cuenta. Así que Sin suscribirse no cuenta. No están pagando la Muchas entrada. gracias. No están pagando la entrada. ¿Dónde te puede encontrar la gente? en mis redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube también. En las 3 redes sociales es Universo Creativo-CL y también mi página web www.universocreativo.cl. Marca registrada, Sí, ¿cierto? marca registrada. Muy bien. A las 300 personas, por favor, le damos un fuerte aplauso a Nati. Nos vemos en un próximo episodio y por tu atención, muchas gracias.